Hola chicos, nos volvemos a encontrar después de una semana. Quiero comenzar felicitando a todos ustedes que a pesar de las dificultades han presentado sus trabajos a tiempo, ¿no? Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero hacen todo lo posible para poder entregar su trabajo, ¿no? Ya sea el mismo día que se ha programado o días después, pero están haciendo el esfuerzo. Quiero felicitar a todos ustedes, ¿no, chicos? Entonces, hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema. Antes de comenzar, quería hacerles una pregunta, ¿no? Quería saber si la palabra ambiguo se escribe con B o con V, o también si la palabra insectívoro se escribe con B o con V. Quizás ustedes tengan la respuesta, ¿no? Vayamos al primer ejemplo, ambiguo. ¿Se escribirá con B o con V? Para eso tenemos que recordar ciertas reglas. Hay una que nos dice que después de la letra M, ¿ya? Se escribe con B. Ambiguo, entonces escribiría con B porque va después de la letra M. En el caso de insectívoro, nos dice si una palabra termina en el sonido goro y significa se alimenta de o come, como es en el caso de insectívoro, se escribe con V. Entonces, hoy como ven, vamos a trabajar las reglas de las grafías B y V. ¿En qué casos vamos a escribir con esas letras? Entonces, a continuación, quiero que cojan su libro de lenguaje, el libro verde, y nos vamos a ubicar en la siguiente página. Entonces, chicos, como le dije, vamos a trabajar ahora su libro. Nos vamos a ubicar en la página 77 del libro de comunicación, de lenguaje, libro verde. Y ahí vamos a desarrollar todas sus actividades en su libro, por favor. Como desde la clase anteriores ya todos estamos trabajando en su libro, así que por favor, desarrollarlo ahí. Entonces, primer uso, primera regla que nos dice. Cuando las palabras empiezan por la sílaba bu, bur y bus, por esos sonidos, debe utilizarse la grafía B, ¿no? En el caso de esos sonidos. Entonces, buque se escribe con la grafía o letra B porque inicia con el sonido bu. Bur se escribe con la letra B porque inicia con el sonido bur, ¿no? Y búsqueda se escribe con B porque inicia con el sonido bus. Entonces aquí ya vemos algunos casos, ¿no? Bujía se escribirá con V, perdón, con B porque tiene ese sonido, ¿no? Bujía. Bursátil también se escribirá con B porque inicia con el sonido bur. Busto se escribirá con B porque inicia con el sonido bus. Segunda regla nos dice, cuando va antes de cualquier consonante, ¿ok? Entonces, en el segundo caso, cuando va antes de cualquier consonante, nos dice la regla, vas a escribir con B cuando está antes de cualquier consonante, por ejemplo, doble, absurdo, obtuvo, se escriben con B porque están antes de las consonantes, en el caso de la primera palabra L, luego S y luego T. Por ejemplo, la palabra abrazo se escribirá con B, sí, porque va antes de la grafía L, antes de una consonante, se escribe con B. Obstinado se escribe con B, sí, porque va antes de la consonante S. ¿Ok? Abstracto se escribe con B, sí, porque va antes de la consonante S también, ¿no? Luego, tercera regla, se escribe con B después de la letra M, ¿no? Cuando les puse el ejemplo. Cambio, correcto, con B porque va después de la letra M. Ambivalente se escribe con B después de la letra M. Y aquí vamos a completar. Combates se escribirá con la grafía B, sí, porque va después de la letra M. También se escribirá con la letra B, sí, porque va después de la grafía B, de la grafía M, perdón.
Trombón se escribirá con la B, sí, porque va después de la letra M. Cuarto caso, cuando las palabras terminan en los sonidos habilidad, bundo y bunda, se van a escribir con B. Cuando terminen esos sonidos. Por ejemplo, amabilidad, termina en los sonidos habilidad, entonces se escribe con B. Meditabundo, acaba en el sonido mundo, entonces se escribe con B. Furibunda, acaba en el sonido bunda, entonces se escribe con B. Excepto las palabras movilidad y civilidad que se escriben con V por el origen que tiene, ¿no? Quinta regla. Cuando las palabras empiezan por los prefijos bi, bis y vid con el significado de doble o dos veces. Y el prefijo sub se escribe con B cuando significa debajo de. Por ejemplo, bicolor, que significa dos colores, ahí está bi, dos y color, se escribe con B porque significa dos. Bicéfalo también significa doble, ¿no? Doble división o dos separaciones del cerebro. Entonces, tiene el significado de doble. Subgerencia se escribe con B porque significa aquella persona que está debajo del gerente, obviamente, en el cargo, ¿no? Regla 6 nos dice, cuando los verbos terminan en aba, abas, abamos y están en pasado, pero para que ocurra eso, deben provenir de un verbo que acabe en el sonido ar, ¿ok? Ar. O también puede ser en algunos casos, sí. Por ejemplo, amar, en pasado, amaba, amabas y amábamos. ¿Qué te dice esta regla? Que si un verbo acaba en el sonido ar y cuando lo conviertas a pasado, lo conjugues en tiempo pasado y lleva el sonido de la B, debe escribirse con esa letra, con la grafía B. ¿Ya? Teníamos hablar, hablaba, hablabas y hablaba. Por ejemplo, aliviar. ¿Cómo sería? Aliviaba. Tiene la terminación aba, entonces debe escribirse con B. ¿Ok? Aquí sería aliviabas. Y la tercera, aliviábamos. Ahí están las conjugaciones en tiempo pasado. Cantar, cantaba. Segunda, cantabas. La tercera, cantábamos. A ver, un momentito. Cantábamos. A ver, vamos. Cantábamos. Listo, cantábamos. Séptima regla, cuando las formas de los verbos terminan en ver, vir y buir. Es decir, cuando un verbo termina en esos sonidos. Absorber, acaba en el sonido ver, entonces lo escribo con B. Prohibir, acaba en el sonido vir, entonces lo escribo con B. Distribuir, acaba en el sonido buir, entonces lo escribo con B. Excepto hervir, vivir, servir, resolver, que por su origen se escriben con V, ¿no? Octava regla, cuando las palabras empiezan por los prefijos bien, bene, que signifiquen bien o bueno. Por ejemplo, beneficencia, un lugar, ya, que da un bienestar, ¿no? O es algo bueno. Bienaventuranza significa buenos mensajes, ¿no? Y benevolente significa persona buena, bondadosa. Tenemos el concepto de bueno. ¿Ok? En el caso de la V, que es la siguiente página, tiene otras reglas. Nos dice, si vas a escribir con V, siempre en cuando vaya después de las consonantes P, D, N y L. Por ejemplo, obvio, se escribe con V después de la consonante B. Envolver se escribe con V después de la consonante N. Advertir se escribe con V porque va después de la consonante D. Y olvidar se escribe con V porque va después de la consonante L. Entonces, adverso se escribe con V, sí, porque va después de la consonante D. Adviento se escribe con V, sí, porque va después de la consonante D. Convivir se escribe con V, sí, porque va después de la consonante L. Calvicie se escribe con V, sí, porque va después de la consonante L. Segunda regla, cuando las palabras empiezan por la sílaba di, seguida del sonido, o sea, del sonido P. Diversión.
Divorcio, diván y división se escriben con V porque inician con la sílaba di. Entonces, divisor se escribe con V, sí, porque inicia con la sílaba di. Divisa se escribe con V, sí, porque inicia con la sílaba di. Divagar se escribe con V, sí, porque inicia con la sílaba di. Y diva se escribe con V porque inicia con la sílaba di. Excepto dibujo y sus derivados. 3. Cuando las palabras llevan el sonido, la P, después de la sílaba ya, ye, yo, yu, se escribe con V. Por ejemplo, llavero se escribe con V porque inicia con la sílaba ya. Llovía se escribe con V porque inicia la sílaba yo. Llovizna se escribe con V porque inicia con la sílaba yo. Por ejemplo, llevadero se escribe con V, sí, porque inicia con la sílaba Y. Llevaste se escribe con V, sí, porque inicia con la sílaba Y. Llevar se escribe con V, sí, porque inicia con la sílaba Y. Cuarta regla, cuando las palabras terminen en íbora, íbora o íboro, ¿no? Siempre y cuando significan se alimente de o come. Por ejemplo, carnívoro se escribe con V porque la palabra significa se alimenta de carne o come carne. Herbívoro se alimenta de hierbas, piscívoro se alimenta de peces y frugívoro se alimenta de frutas, ¿no? Excepto una palabra que es víbora, tiene la terminación bora, pero no contiene el significado de se alimenta de o come. ¿Ok? Cuando aparecen las terminaciones aba, es decir, cuando una palabra termina en aba, ave, evo, iba, ivo, eve, siempre y cuando sean adjetivos. ¿Ok? Brava es un adjetivo y termina en el sonido aba, entonces lo escribo con V. Octavo es un adjetivo y acaba en el sonido abo, lo escribo con V. Y lo mismo con leve. Y sexta regla, cuando se utilizan los prefijos vice, bis y bi, con el significado de en lugar de. Por ejemplo, vicerrector, aquella persona que está en lugar del rector, ¿no? O le sigue en el cargo debajo del rector. Visconde también, aquel que sigue al conde, y virreina, que está debajo del cargo de la reina. Entonces, vicecanciller también se escribe con V, porque es aquella persona que está debajo del cargo de canciller. Virrey también con V, porque significa que está debajo del cargo de virrey. Y viceministro también. Séptima regla, cuando las formas verbales llevan el sonido de la B, pero no lo tienen en infinitivo. Es decir, un verbo es infinitivo aquel que acaba en ar, o ir. Acaba en infinitivo, pero no tiene el sonido B, pero cuando lo deriva, cuando lo conjugan en otros tiempos y tiene el sonido de la B, se debe escribir con esa grafía V. ¿Ok? Sonido y grafía son distintos. Sonido, grafía es escritura. ¿Ok? Tener, estuvimos, estuviste, estuvieron. Estar será estuvimos. Acá sería estuviste. Y la tercera, estuvieron. Acá sería anduviste, perdón, anduvimos, para hacer la misma conjugación. Anduviste. Y la tercera, anduvimos. ¿Ok? Ahí están los casos que hemos visto. A ver, vamos a hacer la corrección. Anduvimos, ¿no? Entonces ahí están todas las reglas, el caso de la P y la V. Y ahora a continuación pasamos a los ejercicios. ¿Ok?